Entonces, lo que vamos a tratar de revisar esta noche, yo entiendo que el horario es bastante complicado, pero haciendo un gran esfuerzo, solamente los aspectos más, pero más relevantes que tenemos en relación a las normas de seguridad y salud ocupacional de minería. ¿Qué cosa es la seguridad y salud ocupacional de minería? Un poco antecedentes y le lanzo la pregunta. ¿Ustedes han tenido, para mejor desarrollar esto, han tenido acercamiento o tienen alguna afinidad con las actividades mineras, sea por el trabajo, por experiencia previa, o es la primera vez que enfrentan estos temas? Por el trabajo. ¿Dónde trabajas? Discúlpame. ¿Ya? No metálica. ¿Metálica? Ah, ya es laboratorio. Laboratorio y procesos. Ya, excelente, excelente. Entonces, por ahí vamos a tener un poco más línea con lo que vayamos comentando. Y en el caso de la nuevo, ya, no hay problema, lo entendemos así en 2 minutos. Como de pronto en sesiones anteriores han podido ver, el tema minero, la legislación minera tiene su origen en la Constitución, ¿no? El artículo 66 de la Constitución, que nos dice que los recursos son patrimonio de la nación y que por una ley especial, en este caso orgánica, se van a regular los aspectos para la utilización y para el aprovechamiento de las sustancias minerales metálicas o no metálicas. Esa ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que data del año 97, declaró que la ley especial para todo lo que se refiere a la explotación de sustancias mineras es la Ley General de Minería, ¿no? La Ley General de Minería, cuyo texto único ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 014-92-EM por el 92. Una norma revolucionaria para su tiempo porque incorpora elementos como el catastro, como la figura de las coordenadas UTM y todo lo que en minería significa hoy por hoy la característica que más nos identifica en la región. Tenemos un sistema de avanzada, un sistema bastante transparente, un sistema bastante predictivo. Obtener una concesión minera, no digo que es la cosa más sencilla del planeta, pero no requiere mucha ciencia, ¿no? Tenemos un procedimiento ordinario, regulado, no sé si lo han visto en sesiones anteriores, fácil, y la cosa es muy simpática porque por internet puedes ver el estado de tu expediente, no tienes que estar yendo al Poder Judicial, como en otro tipo de procesos, otro tipo de procedimientos administrativos en otras instancias. Entonces, esta virtud nace con el Decreto Supremo 014-92-EM, y el tubo de la Ley General de Minería, que es el primero que aparece ahí, tiene varios capítulos, ¿no? Cuando hablemos de temas mineros, recordemos que la Ley Marco y la Ley General de Minería, pero esta ley tiene diversos capítulos. Cada capítulo regula algo específico y a su vez tiene su propio reglamento. Quizás sus propios reglamentos no fueron emitidos en los 90, hay algunos que, por ejemplo, son más recientes, o en algunos otros casos, determinados temas de la Ley General de Minería continúan regulándose a través de distintos dispositivos normativos, pero para el caso que nos convoca, vemos que el título 14º del tubo de la Ley General de Minería es el que contiene las normas a nivel de rango legal que regulan la salud y el bienestar de los trabajadores en una mina, en una unidad minera. Cuando hablamos de unidad minera, nos referimos a todo el complejo, a todo lo que está tenemos el componente mina, donde está la cantera, donde está la maquinaria, estamos extrayendo el mineral, nos referimos a la planta de procesos en donde se realizará de pronto el chancado, la molienda, no sé si habrá un proceso de flotación, procesos ya de carácter físico-químicos que sirven para que el mineral extraído de la cantera, la materia prima, pase por el proceso y se convierte en un preproducto, ¿no? Un concentrado de minerales de pronto, o tal vez ya un material refinado, un material ya procesado y obtenido en su pureza, ¿no? Para que pueda ser comercializado. ¿Qué más podemos encontrar en una unidad minera? Podemos encontrar por los campamentos, podemos encontrar los almacenes de combustible, podemos encontrar también
o los grifos de donde se obtiene la energía, bueno, el combustible para la maquinaria, los equipos. Podemos encontrar también los almacenes de residuos sólidos, peligrosos, no peligrosos. Es decir, todo lo que vamos a hallar en una unidad minera, en una zona en donde se está haciendo minería, forma parte de esta definición nueva que establece el reglamento en su más reciente modificación para calificarse como unidad minera, ¿no? Y el reglamento aplica precisamente ese es el alcance que tiene. Todas las actividades mineras reguladas que puedan efectuarse al interior de la unidad minera, ¿no? Entonces, yendo en el análisis de los antecedentes, vemos ahí, lo primerito, tomando en cuenta la norma legal que está vigente hasta la fecha, que es del año 92, un decreto supremo, el 02392-CM, que reguló un primer reglamento de seguridad e higiene minera. Esto fue complementado con el reglamento de diversos títulos del TUO de la Ley General de Minería, del DS 0394. En el 2001 se publica un reglamento nuevo también, seguridad e higiene minera, que es el 046-2001. En el 2010 se publica también el Decreto Supremo 055-2010-EM, que deroga el 046 y establece que hasta ese momento era nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería. Y el 28 de julio del año pasado se publicó el Decreto Supremo 024-2016-EM, que aprueba el reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería. Es decir, uno ha ido derogando el anterior hasta llegar a este que está en rojo, ¿no? Pero hay una historia detrás, ¿no?, que hay que tener bastante en cuenta porque, sobre todo esto le interesa mucho más a los abogados por el tema de los procedimientos sancionadores. Todo es multa en el caso de los abogados. Nosotros luchamos contra que no nos pongan multas. Así como los tributaristas evitan los tributos, evitan pues que se les confisque, nosotros evitamos pagar una multa porque consideramos que algunas veces la autoridad es bastante abusiva, bastante arbitraria con la imposición de las multas y no lee adecuadamente el reglamento. ¿Qué es lo que pasó y por qué tenemos un reglamento nuevo que, dicho sea de paso, va a ser modificado en estos días? Nuevamente, si regresamos en el tiempo, vemos que en el 2010 teníamos el 055, ¿ya?, vigente desde el vigente de inicio del 2011, si mal no recuerdo. Todo el espectro que pueden ver acá en azul es el periodo de vigencia. Pero el 20 de agosto del 2011 se publica en el Diario Oficial del Peruano la Ley 29783. No sé si tienen conocimiento de esa ley. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, excelente. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo dijo básicamente que todos los temas de seguridad y salud del trabajo van a ser de competencia del Ministerio de Trabajo y va a ser fiscalizado posteriormente por una entidad que se crea más o menos por este año y que se llama SUNAFIL. Esta ley, como generó bastante incertidumbre en relación a, ok, señores, a esta fecha la entidad que se encargaba de supervisar y fiscalizar los aspectos ambientales y de seguridad y salud del trabajo era el OSINERMIN. Si los temas de seguridad y salud del trabajo van a ser fiscalizados por trabajo, ¿qué pasa con OSINERMIN? Entonces, sucesivamente, el 25 de febrero del 2012 salió un decreto supremo del sector trabajo esclareciendo, precisando que la competencia del sector trabajo era sola y exclusivamente por los temas de seguridad y salud en el trabajo. Más adelante vamos a ver que el reglamento que tenemos actualmente es bastante mixto. Hay temas de seguridad y salud en el trabajo que se abocan exclusivamente y preponderantemente a salvaguardar la integridad física mental del trabajador, pero hay otros artículos que están en otro capítulo del reglamento que se orientan a salvaguardar la seguridad de la infraestructura, normas de carácter técnico, normas muy técnicas que permiten a los supervisores, a los ingenieros de seguridad tomar las medidas ahí cuando tengamos casos en donde, por ejemplo, vemos que hay fracturación de rocas pendientes en taludes que probablemente podrían caer y dañar a alguien, como usualmente ocurre de tanto en tanto, de vez en vez en la Costa Verde. Entonces hay obligaciones de supervisar que esas cosas no pasen. ¿Por qué? En pro de la seguridad de la infraestructura, ¿no? Entonces, regresando al tema, trabajo trata de aclarar lo que pasó con esta ley. Fue insuficiente.
el 25 de abril del 2012 se publica este decreto supremo, el 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hasta este momento no se pronuncia en absoluto sobre las cosas de minería. Y el 12 de julio del 2012 se publica la Ley 29901, cuyo nombre es Ley que precisa las competencias del sector, Ley que precisa las competencias de los SINERMIN, ¿no? Recordemos que con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se había generado esta incertidumbre acerca de quién veía qué cosa, ¿no? Quién supervisaba a quién. Y con esta ley se estableció que los temas de seguridad y salud en el trabajo los va a ver el Ministerio de Trabajo, pero los aspectos de seguridad de la infraestructura va a verlos en los SINERMIN, ¿no? Es la primera vez después de esta ley que con una norma, con rango de ley, una norma legal, una ley propiamente dicha, se especifica quién ve qué para evitar las ambigüedades, ¿ya? Y en enero de 2013, bueno, se crea SUNAFIL, ¿no? Que es el agente del Ministerio de Trabajo que se va a encargar de supervisar aquellas normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores, ¿no? ¿Qué cosa es importante en relación a esta historia a tomar en cuenta? Hasta esta fecha donde está la explosión, 28 de julio del 2016, muchas empresas mineras, muchas empresas contratistas mineras vivían aún en incertidumbre. ¿Por qué? Porque acontecía que existían accidentes, se daban accidentes, no en todos los casos mortales, pero sí eran accidentes bastante delicados que connotaban pues ausencia de medidas correctivas, ausencia de medidas orientadas a evitar que ocurran accidentes, falta de supervisión y una serie de incumplimientos. Entonces, ante este tipo de eventos, el SINERMIN asistía a las unidades mineras en su rol de entidad supervisora para ver qué es lo que había ocurrido, por qué se había muerto el muerto. Y a su vez iba SUNAFIL. Entonces teníamos ahí doble supervisión, doble procedimiento administrativo sancionador, y las empresas mineras y las empresas contratistas mineras, las contratistas que se veían involucradas en este tipo de eventos con ocasión del contrato que tenían celebrado con la minera, tenían la gran disyuntiva de ¿por qué se me está sancionando o por qué se me pretende sancionar dos veces? Nosotros en el mundo del derecho pues hay un principio general, básico, de carácter constitucional, que es el non bis in idem. Básicamente, no me sanciones dos veces por lo mismo. Entonces, ahí donde hay identidad de sujeto, la misma empresa, identidad de hecho, el mismo accidente, la misma infracción, e identidad de fundamento, lo que estamos tratando de proteger, que al final del día es la seguridad del trabajador, ¿por qué tendríamos que tener dos entidades haciendo exactamente lo mismo? Y eso era producto de que esta norma nos había dejado bastante incertidumbre. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo les comento, en alguna oportunidad tuvimos la suerte de ir a una unidad minera a hacer una auditoría en estos temas y la preocupación de la gerenta legal era la siguiente: doctores, tengo un gran problema. ¿Cómo le doy a mis trabajadores tantos reglamentos? ¿Cómo hago para que mis trabajadores lean, aprendan, comprendan todos los reglamentos que tengo que darles? Y nosotros le preguntábamos, ¿pero qué reglamentos tienes que darles, ¿no? ¿Cuáles son? Y ella nos decía, mira, la Ley de Seguridad y Salud, el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el 055-2010, me obliga a que yo le entregue al trabajador en sus manos este reglamento, el 055, para que lo tenga, ¿ya? Pero también me obliga a que le entregue el reglamento interno de la empresa, ¿no? Imaginemos que es este otro, el reglamento interno. Acá van dos reglamentos, dos libritos en el bolsillo del trabajador. Pero ¿qué pasa ahora? Con ocasión de la entrada en vigencia de esta ley y su reglamento del sector trabajo me obligan a también entregarle este reglamento al trabajador y mi reglamento interno, al amparo y concordado
con el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, también tiene que ser entregado al trabajador. Entonces, ponte en mi lugar, me decía. Entrego 2 reglamentos para cumplir con la norma del sector minero, entrego otros 2 para cumplir con las normas de trabajo, y ahora ponte a pensar, tengo yo empresas contratistas. Más adelante vamos a ver qué es una empresa contratista, pero básicamente les comento, es aquella empresa a través de la cual la minera terceriza determinada actividad dentro de la mina. Por ejemplo, explotación. Yo no hago la explotación, yo soy el dueño de la mina, pero yo no exploto, yo no sé hacerlo. Contrato, por ejemplo, a San Martín Contratistas, por ejemplo. Yo no sé manejar explosivos, no es mi business. O contrato a una empresa que sepa en el mercado hacer esto, contrato a EXA, por ejemplo, para que me haga la perforación y la voladura, ¿no? O también puedo tercerizar el beneficio, la exploración, el desarrollo, ¿no? Contrato a Stracon para que me haga el desbroce, para que me haga la limpieza del terreno antes de comenzar la explotación. Entonces, había en la unidad minera trabajadores que no pertenecían a la planilla de la empresa minera, sino a la planilla de la empresa contratista. Pero como quiera que el reglamento minero obligaba a entregar estos reglamentos a todo el trabajador que esté dentro de la unidad minera, las 4 cosas, los 4 cuadernillos que se le entregaba a un trabajador propio de mi planilla, tenía que también hacer lo mismo, lo propio, con el trabajador de la contrata. Entonces, imagínense el trabajador de la contrata con aproximadamente 4, 6, 8 cuadernillos, dependiendo si estaban subcontratados también. Era un quilombo, ya, inmanejable y de locos, porque te mostraban los cuadernillos, no eran así grandes, eran pequeñitos, por supuesto, pero eran todos, ¿no? Y cómo el trabajador va a ir andando por la mina con todos sus cuadernillos en los bolsillos, imposible, eso no era sostenible. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que, por ejemplo, de lo que, como les comento, ocurría. ¿Qué más pasaba? A partir de esta confusión que se generó en estos años, el OSINERMIN llegaba a las unidades mineras, por ejemplo, a fiscalizar determinados incumplimientos o posibles incumplimientos con ocasión de un accidente, y a su vez también asistía al Ministerio de Trabajo. Entonces, imagínense ustedes a las 2 entidades en la puerta de la unidad minera, ¿no? Y muchos administrados en su momento tomando decisiones inadecuadas, lo que hacían era cerrarle la puerta a los OSINERMIN. Decían, tú ya no eres competente en virtud a lo dispuesto en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Mi entidad competente es el Ministerio de Trabajo y yo me rijo por esta norma, su reglamento y el reglamento de minería. Pero OSINERMIN no tiene vela en este entierro. Inmediatamente, por supuesto, OSINERMIN se iba a la comisaría, sentaba la denuncia y se iniciaba un procedimiento administrativo sancionador por perturbación a la actividad supervisora de la entidad competente. Eso llegaba a primera instancia, la empresa perdía, llegaba al TASTEM, al Tribunal de Apelaciones y Sanciones en temas de energía y minas, que es el tribunal de segunda instancia de OSINERMIN, la empresa perdía. ¿A consecuencia de qué? De esta incertidumbre. Entonces, a manera de tratar de generar un escenario claro, es que se emite esta norma, el 024-2016-EM, que es lo que vamos a ver ahora. Esta norma era la promesa que hacía esta de aquí, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, de que todos los reglamentos sectoriales de seguridad y salud ocupacional se adecúen a los contenidos de esta ley. Todos, porque antes, recordemos, esta es del 2010, esto es en el 2011. Los principios, las normas mucho más tuitivas, las obligaciones más fuertes que se le imponían a los empleadores con esta norma tenían que ser incorporados necesariamente a los reglamentos sectoriales. Nuestro reglamento estaba desfasado, teníamos que modificarlo, y esa modificación es aprobada a través de este decreto supremo, el 024-2016-EM, publicado el 28 de julio del 2016. Nuevecito. O sea, antes de irse el gobierno, decidieron 2 cosas: aprobar el reglamento y emitir el indulto para la señora Buscaglia. Ya está. Esta norma no entró en vigencia inmediatamente después, claro, pero se le dio a las empresas bajo el alcance del reglamento un plazo de adecuación que venció en su momento,
que posteriormente a través de otra norma del sector fue prorrogado por 120 días más, si mal no recuerdo. A la fecha, el 024-2016 está vigente y las empresas mineras deberían ya de haberse adecuado a sus estipulaciones, a sus normas. A manera de comentario le digo, esto va a ser modificado. La propuesta de modificación del reglamento aprobado por Decreto Supremo 024-2016, más adelante lo van a encontrar las diapositivas, ya pasó por comentarios, se publicó el proyecto para que todos nosotros presentemos vía web o por escrito nuestros comentarios. Ya pasó ese plazo y estamos a la espera de que se publique. Cambios muchos. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, el 024, recordemos, es producto de la adecuación a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, lamentablemente el sector trabajo, como tiene un alcance de amplio espectro, no domina, no conoce las particularidades, no domina las particularidades del sector minería. Entonces, hay algunas normas, hay algunas obligaciones, hay algunas disposiciones que regulan conductas, regulan implementaciones que son demasiado onerosas en el sector minero e inclusive en algunas ocasiones son menos intuitivas con el trabajador. En algunos casos, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería tiene normas más de avanzada que la propia Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Por qué? Porque el sector minero, la actividad minera per se desde los siglos de los siglos ha sido una actividad de riesgo no solamente por cómo vamos a obtener los capitales suficientes para encontrar mineral y explotarlo y aliarnos con algún inversionista extranjero que nos pueda brindar ese financiamiento, sino también porque hay personas que se exponen, aún con todas las medidas de seguridad, aún con sus equipos de protección personal, aún aplicando los instrumentos de gestión de la seguridad, se exponen al momento de realizar ese tipo de actividades. Entonces, es por ello que naturalmente siempre las normas de seguridad minera tienden a ser más intuitivas que las del régimen general. Y eso también ustedes lo van a encontrar cuando lean el reglamento más adelante. Estábamos comentando, doctora, al inicio, ¿cuál es su nombre, perdóname? Evelyn. No soy doctora. ¿No es abogada? No, soy ingeniera ambiental y bueno. Ah, bacán. Bueno, entonces yo sigo siendo el único abogado acá. Pero mucho mejor, en verdad, porque a manera también de comentario, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el DS 055-2010, es decir, el antecesor de este nuevo, fue elaborado básicamente por ingenieros. Fue elaborado básicamente por ingenieros y médicos, ¿no? Hubo un muy pequeño grupo de abogados que participó en la elaboración de ese reglamento. Creo que Gabriela Jauregui, que también va a venir, no sé en qué sesión, ella fue la abogada que estuvo a cargo de liderar el equipo legal del reglamento anterior y, como les digo, la única, ¿no? El resto eran ingenieros. Es un reglamento sumamente técnico. Y con esta modificación, con esta redefinición del reglamento de seguridad, se ha mantenido de alguna u otra forma la estructura, que es esta. Ustedes, cuando se enfrenten a la lectura del reglamento, van a encontrar un primer título dedicado a la gestión del subsector minería, en donde se explica cuáles son los alcances, a quienes comprende las normas del reglamento de seguridad. ¿Qué más van a encontrar? Los tipos de actividades, cuáles son, qué actividades comprenden, quiénes son las personas que se tienen que someter necesariamente a las disposiciones de este reglamento. Ahí van a ver ustedes que el reglamento alcanza a las actividades mineras reguladas de acuerdo con el tubo, y en lo que al criterio personal se refiere están los titulares de actividad minera, están las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades conexas, están los propios trabajadores, está toda persona que ingrese a una unidad minera.
Todos los que ingresan a una unidad minera, así sea para hacer estudios, así sea para cumplir una auditoría en materia ambiental, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia legal, todos, así vayas a reparar el equipo con el cual se sacan las copias en la oficina del campamento de la unidad minera, tienes que someterte a las disposiciones del reglamento por temas de seguridad, nuevamente. ¿Cómo es que las empresas mineras implementan todas estas normas? A través de sus sistemas ya de gestión de la seguridad, que son mucho más completos y ya como forman parte de la actividad privada, se desarrollan más in extenso, ¿no? O sea, el reglamento les queda corto. Crean más protocolos internos, procedimientos internos y así es como van dando cumplimiento a cada una de las normas. ¿Qué más vamos a encontrar? El título segundo, que es la gestión de los titulares de actividades mineras. Principalmente aquí vamos a enfrentarnos a las obligaciones más importantes en materia de seguridad, están los derechos también, están cuáles son los atributos que tienen los titulares en materia de seguridad, qué se puede hacer, qué no. El título tercero está dedicado al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, importantísimo. Acá vamos a hablar también de instrumentos claves como el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la conformación de tanto los representantes de los trabajadores como de la empresa minera, que orgánicamente se reúnen, sesionan y se encargan de monitorear, se encargan de vigilar que las actividades mineras se desarrollan siempre observando las normas de seguridad. Es decir, por ejemplo, si es que ocurre algún incidente peligroso, un accidente, imaginemos un accidente mortal, Dios no quiera, es el comité el que se encarga de liderar la investigación para saber por qué falleció esa persona en mina, en qué falló el sistema. O sea, el sistema es una estructura orgánica, no puede fallar nada en principio. Entonces, si es que hay algo que ha generado un accidente, hay que identificar fue por culpa del sistema, por una ausencia de supervisión, ausencia de verificar que las condiciones del área de trabajo sean las adecuadas, o fue por una imprudencia, por una negligencia, por un acto subestándar del trabajador. Esa es la gran pelea en todos los procedimientos sancionadores. ¿El accidente se dio por acto subestándar? Por condición subestándar. Responsabilidad de quién era, ¿no? Y la segunda pregunta, la pregunta que cae de madura en verdad es: ¿cuál es razonablemente el alcance que tenía que tener la empresa en cuanto a la supervisión? ¿Qué tanto podemos supervisar a un trabajador? A veces, en algunos pronunciamientos, algunos criterios por parte de la autoridad de supervisión, que en este caso es el SINERMIN, nos causa bastante sorpresa que vayan tanto al extremo que llegamos a pensar que para que el sistema funcione y para evitar accidentes, si tenemos 2.000 trabajadores, tendríamos que tener 2.000 supervisores. Uno que supervise a cada uno. No podemos, es ineficiente, así no funciona. Podemos demostrar, por supuesto, que los trabajadores estuvieron bien capacitados, cumpliendo con el cronograma y el programa de capacitaciones de acuerdo con lo que establece el reglamento, que también tiene un cuadro con sus horas, las materias y todo. Tenemos que verificar si es que el trabajador efectivamente en sus exámenes se encontraba apto para trabajar en esa labor, porque ahí donde el trabajador tenga una enfermedad ocupacional o tenga algún problema en su historia clínica, negligencia de la empresa, mandarlo a hacer actividades ahí donde el señor no iba a poder, ¿no? Pero nuevamente, es una labor de reconstrucción de qué cosa hizo la empresa para evitar o para al menos garantizar que el trabajo que iba a realizar ese empleado no iba a tener consecuencias fatídicas en su ejecución. Eso es lo que como empresa podemos demostrar. Lamentablemente el criterio de SINERMIN a veces va mucho más allá y nos pide que tengamos una supervisión permanente, cosa que, como les comento, dada la magnitud de las operaciones y la cantidad de trabajadores que operan en una mina, es insostenible, no soporta la lógica. Si tienen alguna pregunta, alguna idea, algo que quieran compartir, somos bastantes como para hacer cola, en verdad, ¿no? Ya, excelente. Seguimos. Entonces,
¿Qué más hay? Hay un título cuarto que es la gestión de las operaciones mineras. Este título cuesta leerlo porque parece que hubiera sido hecho exclusivamente por ingenieros. Es bien complicado, sumamente complicado porque la terminología es muy pesada, son términos bastante técnicos. Hay que conocer realmente cómo es que operan los procesos en la unidad minera, cuáles son las denominaciones que se le dan, por ejemplo, a determinados... Sí. Es todo, ¿no? Desde la explotación hasta los beneficios, todo. Así es, todo. Por eso en la siguiente diapositiva vamos a ir explayándonos. Esto es solamente como para y espero que acabemos, en verdad. Si no, igual tienen mi correo, desde ya les digo, cualquier consulta que tengan, si gustan, me dan sus correos también en un email y yo les mando el reglamento, les mando el resto de normas que tienen que tener para más o menos estar al día con estos temas, ¿no? Así que no tengan problema por eso. ¿Qué más? En gestión de las operaciones vemos las normas técnicas que regulan, por ejemplo, las actividades como la explotación, como el beneficio. En explotación hay una gran distinción: operaciones subterráneas y operaciones a cielo abierto, ¿no? Tajo abierto. Exacto. Entonces vamos a ver que son dos capítulos distintos, normas particulares para cada uno de ellos, porque son operaciones naturalmente por carácter técnico distintas, ¿no? No es lo mismo hacer minería subterránea, tener que contar con chimeneas, jaulas, de pronto labores de sostenimiento, a implementar pues el tema de los explosivos en un tajo abierto. Es completamente distinta la mecánica, ¿no? Y eso se establece claramente en ese título cuarto. El título quinto está dedicado a la gestión de los servicios y actividades conexas. Recordemos que en una unidad minera tenemos el tema de la energía, por ejemplo, la producción de electricidad, el tema de la colección de los residuos sólidos. Y esa es otra perlita también que antes de que se me olvide se las comento. En el tema de los residuos sólidos tenemos acá una terrible intersección. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la entidad que supervisa los temas ambientales son los amigos de la OEFA, ¿cierto? Ya. Este reglamento establece determinadas obligaciones en materia de disposición de residuos sólidos. Por supuesto que son disposiciones adecuadas a la ley de residuos sólidos, que fue modificada a inicios de este año. Pero, como quiera que es una norma que está dentro de este reglamento de seguridad, teóricamente puede ser supervisada por SUNAFIL, pese a que no se trata de temas exclusivamente de seguridad y salud en el trabajo en principio. Pero ahí donde la incidencia del residuo sólido pueda devenir en una consecuencia perjudicial de manera directa para el trabajador, podría ser el caso que inclusive SUNAFIL, una entidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, termine supervisando y verificando cumplimiento normativo en tema de residuos sólidos a nivel trabajo. Uno, primera entidad. Segunda entidad, OSINERMIN. Para construir los almacenes de residuos sólidos, sean peligrosos o no peligrosos, hay determinadas normas técnicas, hay normas de colección, para evitar derrames, para evitar disposición separada. Eso los ambientalistas lo conocen bastante bien porque son los que elaboran los estudios ambientales y colocan cuáles son los compromisos específicos. Y una vulneración a ese tipo de normas, por ejemplo, en la hipótesis negada, podría gatillar también que OSINERMIN pueda tener algún grado de incidencia en revisar qué salió mal en ese componente para que haya algún evento no deseado en relación a temas de residuos sólidos. Dos entidades. Tercera entidad, el OEFA. Y el OEFA nos puede supervisar y iniciar un procedimiento administrativo sancionador también por mala disposición de residuos sólidos. Por ejemplo, imaginemos que mezclé yo en mi almacén sogas, bolsas, llantas usadas, que son residuos sólidos no peligrosos, los puse dentro de contenedores vacíos en donde antes había puesto lubricantes, aceites usados, combustible. Como no limpié bien los contenedores, esos contenedores per se ya se encuentran contaminados y son calificados de acuerdo con las normas de residuos sólidos como residuos sólidos peligrosos. Al estar juntos, por más que hayan sido usados,
todo califica como un supuesto de mala disposición de residuos sólidos, en cuyo caso estamos ante un incumplimiento de normas que regulan la disposición de residuos sólidos y eso podría generar un sancionador en OEFA. Hasta ahí 3 entidades. 3 entidades también, pero con una variante. En mi estudio de impacto ambiental, yo, empresa titular de la actividad minera, me comprometí a disponer adecuadamente los residuos sólidos y lo puse por escrito, de manera expresa. Es más, planteé un procedimiento para disponer adecuadamente los residuos sólidos. Eso, ante una supervisión, ante la advertencia de que no se habría dispuesto correctamente los residuos sólidos, podría calificar, y de hecho ya ha ocurrido antes, como un caso de incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, que es otro tipo de infracción. Entonces, parece mentira, pero el cumplimiento a un grado satisfactorio de estas normas es bastante importante, no solamente por las consecuencias que puedan derivarse de las supervisiones por parte de las entidades competentes para supervisar y fiscalizar este reglamento, sino que también podría tener impacto con otras entidades, intersecciones como esta con el OEFA. O lo que ocurre, por ejemplo, también en el caso de las actividades conexas con los explosivos. El tema de los explosivos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, pero hasta hace unos años era una historia del año 80 y picos. El reglamento que regulaba los explosivos, no les miento, era del año 87, si mal no recuerdo. Bien antiguo, bien antiguo. Ese reglamento se modificó a través de una ley de hace 2 años, si mal no recuerdo, una ley ya que norma cómo es que vamos a adquirir los explosivos, cómo se fabrican, cómo van a ser transportados, la disposición, todo lo que las entidades, no solamente mineras, las empresas mineras, sino también otras empresas que utilizan explosivos, tienen que hacer para cumplir con las normas de seguridad de manipuleo de explosivos, todas las licencias que hay que sacar, los permisos, toda la papelería que hay que ir presentando a SUCAMEC periódicamente. Todo eso está regulado ahora en una ley, no recuerdo el nombre, pero ya hace más o menos 2 años. Esa ley tuvo un primer reglamento el año pasado y el segundo reglamento ha sido aprobado hace 2 meses más o menos. Ese segundo reglamento, por ejemplo, tiene disposiciones específicas en materia de polvorines. Los polvorines son los almacenes donde nosotros en la unidad minera colocamos los explosivos, ¿no? Entonces, esa actividad está regulada por un lado por SUCAMEC, y en este reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería también van a encontrar un capítulo dedicado a explosivos. Entonces seguimos con las intersecciones. Hay múltiples temas que no solamente son supervisados por parte de los SINERMIN o de SUNAFIL, sino también entran a tallar otro tipo de entidades, ¿no? Ahora, ¿qué más van a encontrar? Anexos, creo que son 36 anexos. Los anexos son los formatos básicamente a través de los cuales se van a presentar los reportes a las entidades competentes. Por ejemplo, hay anexos para realizar el IPERC, la identificación de los peligros, los riesgos y la adopción de medidas de control. Hay anexos para la elaboración de los PETs, los procedimientos escritos de trabajo seguro, para que los trabajadores sepan a través de un papel paso 1, paso 2, paso 3, y para que nadie sufra ninguna lesión, nadie sufra ningún accidente. Hay anexos que se dedican a establecer la cantidad de horas que la empresa minera, la titular de actividad minera, tiene que destinar para capacitación a sus trabajadores en diferentes materias. Hay anexos también para elaborar los reportes cada vez que un trabajador fallece, por ejemplo, y hay que reportar inmediatamente entre las 24 horas a los SINERMIN, a SUNAFIL, ahí está, para que ellos se encarguen de, bajo alerta, realizar las investigaciones, saber qué pasó. Entonces, cuando vean los anexos, van a darse cuenta uno por uno a qué corresponden. La lectura del reglamento de cabo a rabo les va a permitir a ustedes saber cómo leer mejor esos anexos también. Sí, claro. Si hubiese así un tipo no sé, algún billete, ¿cómo confirma en primer lugar a SUNAFIL? Y también tendría que llamar a los de los SINERMIN por el tema interno, que es la parte minera misma del proceso, o solamente por emergencia. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, pero es en principio las 2, dentro de las 24 horas. Lo que inmediatamente hay que hacer es dar noticia al comité
de seguridad, del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, soy muy malo con las S, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Minería de la unidad minera, para que ellos, de acuerdo con su organización, con su estructura orgánica, se encarguen de llevar a cabo la investigación. Porque hay que hacer una investigación. Cuando fallece alguien, se hace una investigación que se presenta, si mal no recuerdo, dentro de 10 días. Todo lo que se refiere a plazos, mecanismos, ustedes lo van a encontrar en el reglamento. Por eso quiero solamente coger las cosas más resaltantes, pero esa pregunta es clave, porque es lo que de ordinario tienes que hacerlo rápido. Si no notificas a la autoridad competente, en este caso Sinermin y SUNAFIL, el fallecimiento de un trabajador, tienes multa. Y la multa ahí es objetiva. O sea, no comunicaste dentro de las 24 horas, no hay que no pude, no, multa. Entonces hay un procedimiento administrativo bastante rápido que deviene finalmente en la sanción pecuniaria, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están en formatos y los encuentran ustedes en los anexos y también en las guías. La pregunta, ¿alguno de ustedes ha revisado ya el reglamento? No, ya, entonces se los voy a pasar para que así les dé una chequeada en mi reglamento personal. Entonces de pronto encuentran una anotación así al toque, van viéndolo y lo van viendo los anexos también y las guías. ¿Qué más? Estamos en la parte introductoria recién. Alcances, es lo que veníamos comentando. Este reglamento que están revisando alcanza a las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas que realicen actividades mineras y actividades conexas con personal propio de terceros. Ojo, yo soy titular de actividad minera, yo tengo mi personal contratado en planilla, pero como no deseo, porque no es mi business, dedicarme a la perforación y voladura en un tajo abierto, contrato por ejemplo a EXA, para que ellos se encarguen de traer los explosivos, llevarlos hasta la zona de operación y ellos hacen el fraccionamiento de la roca. Por ejemplo, esa entidad es un tercero, esa empresa es una tercera, se terceriza eso. Tercerizo las labores de desbroce, de desarrollo, preparación, de exploración, de beneficio. Lo delego, ¿no? Sí, claro. Sí. Normalmente son pequeñas empresas o medianas empresas que están registradas en el Ministerio de Trabajo. Y SUNAFIL y OSINAMIN son también los encargados de a ellos vigilarlos. Sí. Hay más adelante lo vamos a encontrar, y no más adelante, está justamente aquí. Dice, ¿a quiénes alcanza el reglamento? A personas naturales, jurídicas, en este caso, en nuestro caso, ya, que desarrollen actividades mineras y actividades conexas con personal propio o de terceros. ¿Quiénes, se los pongo así, en una unidad minera, quiénes pueden o quiénes son los actores principales en una unidad minera? En primer lugar está el titular de la actividad minera, es la persona responsable de absolutamente todo lo que ocurre ahí. Quizás es el titular minero, es decir, quizás es el titular de la concesión, puede que no. Hay empresas que no tienen concesiones, solamente tienen contratos de cesión minera y trabajan con cesiones mineras por plazos bastante prolongados para el desarrollo de pequeños proyectos, ¿no? Entonces, el primer actor que puede estar en una mina es el titular de actividad minera. Es el responsable a quien se le aprueba el estudio de impacto ambiental. Es la persona, es la empresa a la que se le otorgó la tierra. Es la empresa que obtuvo la autorización de uso del terreno superficial por parte del tercero, sea comunidad o sea privado simple o sea el Estado, en caso de que estemos ante una tierra eriaza, por ejemplo. El titular de la actividad minera es el que obtiene los permisos. Es al que el Ministerio de Energía y Minas le aprueba la autorización de inicio de actividades de exploración, de explotación o de beneficio a través del proceso de obtención de concesión de beneficio, que es un tema un poquito más distinto, de pronto lo ven en otra oportunidad, pero finalmente es una autorización al final del día, ¿no? La persona que obtiene la autorización de inicio de actividades es el titular de actividad minera. Él es el principal actor. Él es el que se encarga de contratar. ¿Y a quiénes puede contratar? A dos seres. La empresa contratista minera, que es una empresa debidamente registrada ante el Ministerio de Energía y Minas y que solamente puede desarrollar 4 actividades que son exploración, desarrollo, explotación o beneficio, ¿ya? Y también
pueden encontrar al tercer personaje, que es la empresa contratista de actividades conexas, ¿no? Es aquella que no hace ni desarrollo, ni exploración, ni explotación, ni beneficios, sino que se dedica básicamente a brindarle servicios conexos a la actividad. Por ejemplo, la limpieza. En una mina, básico que encuentren una empresa tercerizada que se encargue de brindar la limpieza de los campamentos. Los campamentos requieren pues limpieza, disposición de los residuos, el mantenimiento de la electricidad, los servicios digamos públicos dentro de la unidad, los agentes de seguridad. Hay Liderman, por ejemplo, Hermes, hay diferentes empresas que brindan servicios de seguridad a unidades mineras. Entonces, estas empresas califican como empresas contratistas de actividades conexas. La distinción entre estos tres personajes no es baladí, no es inoficiosa. Es muy importante, ¿por qué? Porque nuestra Ley General de Minería dispone lo siguiente en su capítulo 14. En caso de que ocurra, por ejemplo, algún evento no deseado como un accidente, las empresas contratistas mineras son solidariamente responsables con el titular de la actividad minera. Es decir, si es que, por ejemplo, y esto de verdad es terrible, pasa todos los días en Ocinermin, un trabajador que está en un ferrocarril, el ferrocarril que transporta el mineral de una zona a otra, ese trabajador no es de la empresa minera, no está en planilla de la empresa minera, probablemente está en la planilla del transportista, ¿no? En este caso, por ejemplo, como quiera que no es una empresa que brinde trabajos de exploración, de beneficio, de explotación o desarrollo, puede que no sea involucrada dentro del procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque el sancionador va siempre a la empresa contratista minera y a la empresa minera, a los dos, al titular de actividad minera y a la empresa contratista minera. Los conexos salen de escena, porque la Ley General de Minería establece la responsabilidad solidaria ante los incumplimientos de las normas de seguridad y salud ocupacional de minería entre titular de actividad minera y empresa contratista minera. Las empresas conexas están al margen, quedan al margen. Entonces, por eso la distinción entre actividades mineras y conexas es importante, es relevante. Para todos los efectos, el reglamento aplica para las tres. Pero son, como les digo, los tres personajes que pueden encontrar dentro de una unidad minera. No hay más. Legalmente, para temas de seguridad, no hay más. Pueden llegar, por ejemplo, los abogados, en nuestro caso, vamos a hacer una auditoría de seguridad, vamos a revisar la papelería. Ya. Entramos, pero nos sometemos a las reglas del reglamento, a las normas del reglamento y al